Bueno, voy a comenzar a charlar un poco del tema que nos convoca hoy. Mi nombre es Sergio Anela. Bueno, como dice el flyer, soy ingeniero químico. Tengo también el posgrado en seguridad y higiene, como estimo que muchos de los que están acá conectados también están formados en el tema y trabajan de eso. Y trabajo, bueno, en el Instituto Nacional del Agua, donde soy investigador, estoy a cargo del programa de tecnologías de tratamiento. Y también estamos desarrollando junto con otros sectores del instituto justamente un proyecto sobre normativa ambiental. En paralelo también estoy cursando la maestría en Ingeniería Sanitaria y Ambiental y el doctorado en la UBA, en Ingeniería del Agua. Bueno, ahí veo que están llegando unos cuantos, así que voy a ir comenzando a pasar a la presentación. ¿Sí? Lo que voy a hacer, como tengo una serie de filminas preparadas, es enfocar a la pantalla y después, si quieren, vemos la forma de pasar la presentación. No creo que va a quedar el video grabado, según me dijo la gente del colegio. Así que bueno, por los que no estaban antes, les agradezco a todos la presentación, la asistencia. Bien, bueno, vamos a comenzar entonces con la charla que nos convoca. Eh, Ante todo, muchas gracias a Lorenzo, bueno, a Pablo Fantini también que estableció contacto, y a la gente del colegio promotor de seguridad y higiene de la provincia de Buenos Aires por convocarme para esta presentación. Bueno, vamos a hablar, justamente como lo indica el título, sobre normativa de fluentes líquidos, y como les comentaba antes, estoy participando en un proyecto justamente del tema desde el Instituto Nacional del Agua, donde también trabajo. Bueno, como muchos de ustedes sabrán, los procesos, ya sea procesos industriales, comerciales, domésticos, de distinto tipo, generan como parte de sus operaciones normales efluentes líquidos, ¿sí? Una industria los genera como efluentes líquidos, y también, por ejemplo, un shopping o nuestras casas, ¿sí? Entonces esto es una situación común a distintos tipos de establecimientos. Estos efluentes líquidos, de una u otra manera, terminan en el ambiente, ¿sí? Ahí me está diciendo que se ve en modo espejo. Perdón. A ver, le voy a dar vuelta entonces. Dame un segundito. El tema es que así no voy a poder ver muy bien los comentarios, así que les pido mándenlos igual, y por ahí tengo uno o dos colaboradores conectados. Les pido que si hay algo importante me manden un WhatsApp, yo escucho el sonidito y lo miro. ¿Sí? ¿Ahí se ve bien? ¿Ahí se ve modo común no espejo? Bien, perfecto. Seguimos entonces, ahí vi una manito positiva. Bueno, si hay que modificarlo o ajustar algo, les pido a los que están ahí, que tienen mi WhatsApp, que me avisen. Bueno, se ve apaisado, me ponen, pero hay varias manitos positivas. Ahí está perfecto. Bueno, sigo entonces. Bien, bueno, vamos entonces ahí. Entonces, como les decía, ahí va. Me ponen, va en vertical, pero está bien, ¿se ve bien? ¿O prefieren así se ve mejor? El tema es que, no. Bueno, no, perdón, voy a esta modalidad que creo que es la que mejor cubre la pantalla de la computadora. Cualquier cosa avísenme por WhatsApp si hay algo que corregir. Bueno, sigo entonces. Como les decía, las actividades antrópicas en general generan muchas veces efluentes líquidos de distinto tipo, industriales, domésticos u otros. Estos efluentes, previamente a su descarga al medio ambiente, ¿sí? Porque de una u otra manera terminan en el medio ambiente, muchas veces requieren un sistema de tratamiento, justamente para adecuar sus condiciones, principalmente su calidad, ¿sí? Por ejemplo el pH, el contenido de materia orgánica, detergentes, metales, lo que fuera, a lo que hace falta para que sean
digamos que no provoquen impacto o daño sobre el medio ambiente. En algunos casos también estos efluentes, en vez de ir directamente al medio ambiente, pasan por ejemplo, una red cloacal que opera una empresa, como bueno, puede ser en el caso de Buenos Aires, operada por AISA, por ABSA o algún otro prestador, que se ocupa de colectar esos efluentes, transportarlos quizás a una planta de tratamiento de líquidos cloacales, tratarlos y finalmente también mantenerlos en el ambiente, pero con un tratamiento adicional que les da la prestadora. Bueno, en todos estos casos, el establecimiento tiene que cumplir con ciertos límites de vuelco, ciertas condiciones en el punto de descarga, o sea, en el punto en el que el líquido deja los límites del establecimiento para pasar a un curso de agua, una red de algún tipo, o el dominio público, puede ser por ejemplo una red pluvial. Bueno, todo esto está a cargo del generador, incluyendo los procesos de tratamiento. Las condiciones de vuelco van a depender del cuerpo que recibe esa descarga, ¿sí? Por ejemplo, si es una red cloacal, lo que nos van a pedir es que tenga unas condiciones asimilables a un líquido cloacal doméstico, por ejemplo. Ahora, si lo tiramos a un conducto pluvial, posiblemente los requisitos sean más estrictos, lo mismo si va a un curso de agua superficial directamente, sin otro tratamiento adicional en el medio. También hay normas que nos establecen requisitos para vuelco a mar abierto, por ejemplo. En el caso de Provincia de Buenos Aires, aplica más en los municipios cercanos a la costa. En algunos casos que no ocurre en la Provincia de Buenos Aires, pero sí, por ejemplo, en Mendoza o en Córdoba, hay también normas que establecen criterios para volcar a canales de riego, del cual el efluente puede ser reutilizado, ¿sí? Obviamente los criterios y las exigencias para cada uno de estos casos son diferentes, ¿sí? Bueno, en el INA, en el sector donde yo trabajo, nos ocupamos históricamente del tema de tratamiento de efluentes. Entonces prestamos asistencia a industrias, municipios, distintas dependencias gubernamentales en todo lo que son sistemas de tratamiento de agua y efluentes. Hacemos ensayos, tomamos muestra, asesoramos, vemos cómo se pueden optimizar, ensayos de factibilidad, etcétera. Sobre sistemas de tratamiento de efluentes. Entonces acá ven algunas fotos de equipos de laboratorio donde quizás tomamos la muestra o medimos parámetros en campo y analizamos a escala de laboratorio cómo funciona ese sistema y se puede mejorar. A lo largo de los años, un planteo común, una dificultad que hemos notado muchas veces en industrias, en establecimientos y muchas veces también en organismos gubernamentales que de alguna u otra forma nos lo han manifestado, lo hemos visto, por ejemplo, también interacciones con juzgados, por a veces participamos en peritajes, es en la dificultad justamente respecto a la normativa. La normativa que es compleja, que es difícil de entender, que muchas veces nos piden cosas que a veces no son ligeramente distintas, pero ya me lo pidió otro, y cómo funciona esto, y por qué, y cosas por el estilo. Entonces nos empezamos a preguntar, bueno, un poco qué está pasando. Conjuntamente con gente de otros sectores del INA, hace unos años, ya en 2014, emprendimos un pequeño proyectito, que ahora ya es un poquito menos pequeño que en ese momento, en el cual empezamos a abocarnos al tema de normativa y ver un poco qué está pasando, empezando por, bueno, analizar lo que hay, ¿sí? Después para ver cómo se podría eventualmente mejorar. Por ahí me comentan que apunte mejor la cámara, no sé si ahí mejoró, cualquier cosa avísenme. Bueno, los valores que nos pide cumplir un determinado vertido, ¿sí? Son los que yo les decía antes, los límites de vuelco que están en la salida del caño de la empresa, ¿sí? Vamos a empezar a hablar ahora de algunas cuestiones más de contexto para después llegar a lo más finito que nos concierne, porque justamente el tema es bastante complejo y nosotros siempre lo miramos desde nuestra mirada quizás más técnica, más de, no sé, yo soy ingeniero, calculo mucho ustedes deben ser ingenieros, licenciados en técnicos de seguridad y higiene. A ver, perdón, ahí me están indicando cómo ajustar la cámara. Capaz ahí va un poquito mejor. Se pierde un poquito de arriba. Ahí vamos. Bueno. Ahí. Bueno, si no es así, avísenme los que están con el WhatsApp. Bueno, entonces, los límites de vuelco, lo que nos van a pedir cumplir en el punto de descarga, ¿sí? Es lo que puede un organismo de control medir en el caño que descarga líquido que sale de una empresa, por ejemplo, ¿sí? Y eso es una serie de límites que nos dicen, por ejemplo, no sé, no podés tirar a un pH mayor a tanto, o una cantidad de materia orgánica mayor a determinado valor.
Después están otra serie de valores que son los niveles guía de calidad de agua, que son los niveles que tiene que tener el curso de agua, por ejemplo un río, ¿sí? Entonces, bueno, es otro cantar los criterios de calidad que tiene que tener, por ejemplo, un río, un lago o el mar mismo, ¿sí? Y esto va a depender del uso, no es lo mismo un río que yo quiero para que la gente se bañe los fines de semana, que un río que, por ejemplo, solamente lo voy a tener para, digamos, que la gente se acerque desde lejos y no, lo que yo busco es que no tenga olores desagradables y cosas feas, pero nadie se va a meter a nadar ahí, por ejemplo. Entonces los niveles guía de calidad dependen del uso, lo mismo si voy a tomar ese río para agua potable, por ejemplo. Bueno, la normativa argentina en la mayoría de los casos mide, ¿sí?, o limita estos valores en concentración. Me dice, bueno, esta empresa o esta descarga no puede tener más de tantos miligramos litro de, por ejemplo, cromo en la descarga, ¿sí? Ahora, si yo descargo 1 metro cúbico hora, 10 o 1000, ¿sí?, obviamente que voy a estar descargando una cantidad de cromo. Eso de a poquito está empezando a cambiar y se está regulando ya por gramos hora de contaminante, de cromo, por ejemplo, en algunos casos. Y obviamente la relación entre el caudal que descarga la empresa y la calidad del cuerpo de agua que lo recibe va a depender de la proporción de caudales. Si yo tengo un río que es un arroyito muy chiquitito y recibe un caudal enorme de una empresa, ¿sí?, de una industria grande, ahí va a tener un impacto importante la concentración que le esté aportando. Ahora, si yo tengo el río Paraná, por ejemplo, que tiene un caudal muy importante, y una empresa que tira unos poquitos litros por día, el impacto va a ser más chico, lógicamente. Entonces, estos son conceptos importantes para no confundir. Y por último, hay otra serie de parámetros que no tienen nada que ver directamente con esto, sí se relaciona cuando con el curso de agua sirve como fuente de bebida, que son los parámetros para uso humano, para consumo humano. Y esto lo incluye en la filmina porque existen casos donde hay ciertas confusiones en los medios, mismo han habido fallos de jueces que confunden a veces estas situaciones. Entonces es importante diferenciar entre estas tres cosas. Obviamente que los parámetros de calidad para consumo de uso humano tienen que ser muy distintos a lo que yo le permito tirar a una empresa que, digamos, en el caño que descarga un río, por ejemplo, o a la red local, ¿sí? Bueno, seguimos con el contexto. Vamos a ver otra cuestión que es muy importante en esto, en la normativa. Nosotros vivimos en un país federal y puntualmente en el año 94, la última reforma de la Constitución, dice que corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales que están en su territorio. Y entre esos recursos naturales está el agua. O sea que cada provincia puede legislar sobre sus cursos de agua. Entonces, Buenos Aires podrá decir cómo administrar y cómo gestionar sus cursos de agua. Santa Fe y Entre Ríos también podrán decir con los propios, ¿sí? Ahora, corresponde a la nación dictar normas que contengan los presupuestos mínimos de protección. O sea que la nación puede decir, bueno, en todos los ríos del país no vamos a permitir una concentración de cromo, por ejemplo, superior a determinar tantos miligramos litro. Y después cada una de las provincias podrá poner un valor un poco más exigente o igual a la norma a nivel nacional, ¿sí? Eso es lo que dice la Constitución con la reforma del 94. En la práctica, los cursos de agua y las cuencas hídricas, ¿sí?, no responden siempre, de hecho muchas veces generalmente no lo hacen, a las mismas divisiones geopolíticas, ¿sí?, que son rayitas en el mapa que puso el ser humano nada más, ¿no? Pero la forma en que escurre el agua depende de la naturaleza del terreno, ¿sí? Entonces, muchas veces ocurre que tenemos cuencas que pasan de una jurisdicción a otra. Entonces tenemos quizás una misma cuenca que nace en una provincia, atraviesa otras y termina en la tercera, ¿sí? Estas cuencas interjurisdiccionales, ¿sí?, también se aplica un criterio similar, por ejemplo, cuando la cuenca no es natural, sino que es, por ejemplo, una red de descargas locales, como puede ser la red de AISA. La red de AISA colecta líquidos, por ejemplo, en la capital federal y los transporta hasta un punto de provincia, los trata y los descarga, ¿sí? También es una cuenca que atraviesa distintas jurisdicciones. Acá vemos las tres cuencas principales que tenemos en la zona del área metropolitana de Buenos Aires, que es donde estamos actualmente, creo, no sé, muchos de nosotros.
Obviamente que toda la provincia de Buenos Aires está atravesada por otro montón de cuencas, pero estas me parece importante resaltarlas. Tenemos la Matanza Riachuelo, que por temas, digamos, de importancia, digamos, de una causa judicial y ha llegado a la Corte Suprema y tuvo una serie de medidas, cuenta actualmente con un organismo bastante fuerte, que es la CUMAR, que tiene una normativa propia, recursos, capacidad de inspección, etcétera, y regula todo lo que hay en la cuenca. Y después tenemos también la cuenca del río Reconquista, que también tiene el Comirrec, y la cuenca del río Luján. Cada una de estas cuencas tiene organismos que se llaman organismos de cuenca o comités de cuenca, ¿sí? En algunos casos autoridad de cuenca como la CUMAR, que se encargan de coordinar de alguna forma la participación de cada una de las provincias en cuencas interjurisdiccionales y hacer una gestión coordinada de esas cuencas. Todos los comités de cuenca están nucleados en el COIFE, que es el Consejo Hídrico Federal, ¿sí? Bueno, estas normas de cuenca tienen que interactuar necesariamente con las normas de cada provincia, ¿sí? Eso implica una complejidad. Y por otro lado teníamos, como dije antes, que la nación tiene que poner valores mínimos, ¿sí? De protección ambiental según la Constitución, lo cual implica otra complejidad, ¿sí? Porque estos valores mínimos tienen que salir por una ley del Congreso Nacional, lo cual no es ninguna cosa simple. Y si bien hay avances en la materia, al momento no contamos con presupuestos mínimos de calidad de agua a nivel nacional. Se está trabajando, hay grupos que están trabajando en el tema, pero fíjense que la Constitución Nacional se reformó en el 94 y todavía hoy no se han logrado acuerdos entre las provincias, que bueno, cada una tiene sus realidades, sus particularidades, para consensuar estos presupuestos mínimos en cuanto a gestión ambiental. Perdón, no lo dije antes, pero yo voy a hablar rápido y después al final hacemos unos 10 minutos para preguntas, ¿sí? Así que si hay preguntas vayan anotándolas y después hacemos todo junto. Bueno, en la práctica hay muy pocos comités de cuenca que tienen reglamentación propia. Uno es ACUMAR, ¿sí? En verdad creo que es el principal. Aún no existen presupuestos mínimos a nivel nacional y cada provincia dicta sus propias normas, ¿sí? Las empresas tienen que cumplir entonces los límites de vuelco y en algunos casos, ¿sí? Cuando un juez interviene, por ejemplo, puede decir a una empresa: mira, tu límite de vuelco, aunque lo estés cumpliendo, está afectando el nivel guía que tenemos para cumplir en el lago tal. Entonces, puedo ser más exigente acá porque no estás cumpliendo con el nivel guía que se busca para un curso de agua, ¿sí? Pero son casos bastante particulares. En líneas generales, las empresas tienen que cumplir con esto, con límites de vuelco, ¿sí? Entonces, hay normas sobre efluentes líquidos. Sabrán muchos de ustedes que también hay normas sobre residuos peligrosos, ¿sí? En provincia tenemos la ley 11720, a nivel nacional está la 24051, cada uno tiene sus decretos reglamentarios y demás. Hay puntos donde un efluente líquido puede tratarse como si fuera un residuo peligroso, hay residuos peligrosos que son efluentes líquidos, hay varios grises ahí y cuestiones digamos, que se pueden discutir. También hay leyes o normas de erradicación industrial, ¿sí? Cuando, por ejemplo, en provincia tienen que sacar el nivel de complejidad ambiental, si una empresa es NSA 1, 2 o 3, bueno, eso sale de este tipo de este conjunto de normas. Muchas veces las industrias tienen que gestionar permisos de vuelco. Si tiran a red colectora de AISA, por ejemplo, tendrán que ir a AISA y decirles: señores, quiero tirar tantos metros cúbicos día en la red cloacal. Entonces AISA les tendrá que decir: sí, no, presénteme tal documentación. Hay normativas sobre seguros ambientales, sobre evaluación de impacto ambiental, certificados de aptitud ambiental, o sea, la emisión de un sí, usted es apto, ¿sí? Normas sobre reuso y producción limpia. En algunos casos los organismos de control tienden a la implementación de mejoras productivas. Normas sobre emisiones gaseosas, que no nos vamos a meter en detalle por ahora. Cuestiones sobre tasas por uso del agua y un montón de requisitos administrativos. Esto en la práctica se vuelve una cuestión bastante enmarañosa de normas en las cuales las industrias tienen que presentar un montón de documentación, ¿sí? Y quizás muchos de ustedes ya lo conozcan, lo hayan vivido en carne propia al asesorar empresas, ¿no? Bueno, respecto a las jurisdicciones de control, puntualmente voy a hablar de la provincia de Buenos Aires, que es el área de incumbencia del colegio. Tenemos este cachito de acá, que es el área metropolitana de Buenos Aires, donde se da la mayor complejidad, ¿sí? En toda la parte amarilla es jurisdicción de la provincia de Buenos Aires. Está el ADA, que es la Autoridad del Agua, que controla todo lo que es agua y efluentes, y la OPDS, que controla todo lo demás en cuanto a ambiente, ¿sí? Residuos peligrosos, emisiones gaseosas, erradicación, etc. En la parte metropolitana,
fíjense que tenemos marcado acá en este color, o en este recuadro, la jurisdicción de lo que es área servido de AISA, radio servido de AISA. Eso tiene una normativa propia, con su autoridad de control propia, que depende del Ministerio de Ambiente de Nación, ¿sí? Por cuestiones históricas que fueron derivando en eso. Tenemos también acá marcado, digamos, en verde acá, y después va cambiando de color con las intersecciones, el área de la cuenca Matanza-Riachuelo, que también tiene su normativa propia. Y afuera, todo lo que está acá afuera, como dijimos, es jurisdicción de la ADA y OPDS. Bueno, y acá vemos en distintos colores los distintos cruces donde coexisten distintos organismos de distintas jurisdicciones de control. Acá vemos, por ejemplo, que en la provincia de Santa Fe, para citar un ejemplo, las jurisdicciones son aún un poquito más complicadas porque, por ejemplo, hay manchas en el mapa según cuál es la empresa que presta servicios en cada caso. Entonces, una parte la controla el Ministerio de Ambiente y otra parte la controla un ente regulador de servicios de la provincia, ¿sí? Bueno, esta diferencia de jurisdicciones de control da lugar a un montón de organismos de control, ¿sí? Cada jurisdicción de control tiene sus propios organismos de control. Sí, esto quizás no es tan trivial o tan fácil de entender con el criterio técnico básico de 2 más 2, 4. Entonces acá vemos, esto después si quieren vemos cómo se los puedo dejar de una forma, pero una tablita donde nos marca, por ejemplo, para efluentes líquidos, según cada jurisdicción, cuáles son los organismos con prevalencia normativa hoy. Esto puede cambiar mañana si, no sé, se cambia las incumbencias de algún organismo. Entonces, por ejemplo, para residuos especiales tenemos a nivel nacional el Ministerio de Ambiente, en Capital la APRA, en Radio Servicio de AISA no hay ninguno en particular, en provincia el OPDS, ¿sí? Bueno, y así para efluentes líquidos, radicación ambiental, seguro, producción más limpia, etc. Bien, cada uno de los organismos de control tiene sus propios cuerpos normativos, o sea que tiene sus límites de vuelco, sus requisitos administrativos, cuándo hay que presentar una declaración jurada, un plano, o lo que fuera, ¿sí? Cuándo hay que inscribirse en una base de datos, sacar un nombre de usuario, un password y todo eso, quién tiene que firmar, qué profesional tiene que firmar los documentos, requisitos constructivos, si tengo que poner cámara de foro de muestra, si no, cómo tiene que ser, cuestiones sobre tasas y multas, nomenclaturas propias, a veces uno le llama vertido, otro efluente, otro descarga y hablan todos lo mismo, pero cada cuerpo normativo es distinto. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden encontrar normas de no sé, la OPDS que se llamen SPA, que es la Secretaría de Política Ambiental, que es el nombre que tenía antes la OPDS, antes del 2002, 2003, por ahí. Entonces, después la OPDS, que es el organismo que lo sucede, va sacando normas nuevas sobre las anteriores, ¿sí? Entonces tenemos una maraña importante de normas, que quizás para los abogados es algo muy común, pero para nosotros los más técnicos es algo un poco difícil de entender. Bueno, acá vemos cuáles son las normas con límites de vertido en cada jurisdicción, ¿sí? No me voy a meter ahora en detalle con este tema. Sí, después les voy a pasar una herramienta web que estamos desarrollando donde está toda esta información, ¿sí? Y a la cual van a poder acceder. Perdón, me quiero repetir la filmina. Bueno, acá vemos en esta tabla, por ejemplo, que no vemos nada porque son números chiquitos, pero ahora hacemos un zoom, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pinta tienen? Acá tratamos de ordenar un poco los límites de vertido de distintas normas. Entonces cada una de estas columnas es una norma nacional, pueden ser de otras provincias, y cada columna es un cuerpo receptor. Por ejemplo, acá tenemos la norma que sirve para el control en el radio servido de AISA, y acá los valores para vuelco a cloacal, para vuelco a curso de agua, para vuelco a pluvial. Acá lo mismo, pero de la norma de ADA, la resolución 336. Y vemos que en algunos casos los parámetros, como puede ser sulfato, cianuro, hidrocarburo, tienen valores distintos según la norma que esté mirando, ¿sí? Y eso lo vamos a ver, por ejemplo, en este gráfico. Acá tenemos los valores de pH que me piden para vertido a red cloacal en distintas normas, ¿sí? Todos estos que vemos acá en el rojo son las normas que aplican en el área metropolitana de Buenos Aires. Que algunas me piden pH de 5,5 a 10 y otras de 7 a 10. Entonces, si tengo dos organismos de control, dos jurisdicciones de control, tengo que cumplir con las dos, ¿sí? Y estos son de otras provincias del país, ¿sí? Mendoza, Córdoba, Santa Fe. pH a cuerpo superficial, vemos algo parecido. Carga orgánica a red cloacal, por ejemplo, vemos que también tenemos valores un poco dispares en algunos casos, y sobre todo lo más llamativo es que hay normas que regulan distintos parámetros. Por ejemplo, la carga orgánica la podemos medir como DQO, demanda química de oxígeno, que es una técnica analítica de laboratorio. Pero también la podemos medir de otras formas, como por ejemplo
como demanda el permanganato, que es una técnica un poquito más antigua, pero también una técnica de laboratorio. Entonces, algunas técnicas me piden que lo mida de una forma y otras me piden que lo mida de otra forma, ¿sí? Aparte está la DBO, que esas sí todas más o menos coinciden. Y acá vemos lo mismo, cuerpo superficial, que también vemos algunas diferencias. Entonces hay que estar atentos a todas estas cositas que no son nada sencillas ni simples. Y acá vemos también detergentes, que también hay normas que nos piden una técnica analítica, que es RAM, y otra nos piden otra técnica analítica, que es RAO. Si la roja es una, la azul es otra. Los valores coinciden, pero en el área metropolitana, si vamos a otras provincias, no coinciden. Pero cambia la técnica. Entonces, una empresa que es controlada por dos organismos tiene que mandar al laboratorio a hacer dos ensayos distintos para medir detergentes, por ejemplo. Bueno, les voy a contar un poco sobre el proyecto que tenemos en el INA, que les comentaba, que un poco también es lo que nos permitió llegar a tener esta información y hoy a que yo esté dando esta charla, ¿no? La idea de este proyecto fue relevar la normativa que tenemos a nivel nacional y hacer una base de datos pública, ¿sí? O sea que cualquiera puede acceder, porque justamente el INA es un organismo de ciencia y técnica nacional. Entonces, creemos que es un buen aporte a la comunidad, una vez que detectamos un problema, tratar de buscar una solución. Entonces, de esta forma lo que buscamos es facilitar el acceso y la comprensión por parte de los usuarios en general, y también, como somos un organismo estatal, que esto nos permita trabajar en la mejora de estas normas. Que si bien uno podría pensar, es fácil, volamos todo y hacemos una norma nueva, ¿sí?, única a nivel nacional, como yo les comentaba antes, las complejidades que uno va viendo en la medida que se va metiendo en el tema son bastante mayores que eso, no es tan fácil como uno quizás pensaría. Pero bueno, lo que sí nos ha permitido en estos años del proyecto participar en algunos grupos donde se han discutido mejoras en las normas, algunas se han cambiado, otras no, pero bueno, en eso estamos. La idea es que todo este trabajo sirva para eso. Al momento tenemos relevadas todas estas provincias que se ven acá: Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Chaco, Mendoza y San Juan. Y la idea a largo plazo es cubrir todo el país. Bueno, entonces armamos un equipo, que esto quizás es interesante, con distintas profesiones. Tenemos, yo y algunas otras personas que somos ingenieros, abogados, un politólogo, biólogos, un economista, algunas personas de gestión de ciencias ambientales y informáticos, ¿sí? Lo cual para la base de datos es muy importante. Y justamente esto aportó visiones que fueron bastante complementarias, porque a veces uno a priori, como les decía, con la visión solamente técnica, dura, ingenieril, no basta para abordar estos temas. Un poco lo que hicimos es empezar a leer, a leer todas las normas que teníamos disponibles. Después nos encontramos que en algunas provincias, en el AMBA no tanto, pero en otros lugares del país, no todas están en internet y hubo que empezar a mandar mail, pedir, escanear, ¿sí? Y armamos una base de datos que hoy está en formato web para que cualquiera de ustedes pueda acceder, de una computadora, de un celular, donde están todas las normas. Hicimos una ficha por cada norma. Entonces íbamos leyendo las normas, y mientras las leíamos íbamos sacando la información que nos parecía útil y volcándola en fichas. Nos costó bastante trabajo pensar el formato de esta ficha para que sirva, para que un usuario pueda buscar información, ¿sí? Porque las normas son un mar de texto y ahí hay que sacar los datos que sirven de acuerdo al caso. Hoy en día tenemos ya fichadas 607 normas. Caen un par de pantallas de la base de datos, vemos la norma, si es un decreto, resolución, etcétera, número, año, etcétera. Y una serie de solapas donde podemos encontrar un resumen, cuál es el organismo de aplicación hoy, porque quizás cuando se escribió la norma hace 20 años aparecía otro, cuál es el destino de vertidos que se controlan, si se trata de eso. Otra ficha, otra solapa con contenidos específicos, por ejemplo acá vemos textos sobre límites de vuelco, requisitos constructivos, procedimientos de control, cómo nos tienen que inspeccionar, si alguna norma habla algo de eso, requisitos administrativos, qué papeles, qué documentación hay que presentar en tal o cual lado, cuándo, ¿sí? Y siempre tratamos de pensar en cuál sería la mejor forma para que esto le sea útil al usuario, ¿no? Sobre todo pensemos que muchas veces muchos de ustedes posiblemente trabajen de seguridad e higiene y no se especialicen en el tema de vertidos y efluentes, pero quizás sí les haya tocado un montón de consultas o participar en alguna inspección o un montón de situaciones en las cuales han tenido que interactuar con esto.
y sobre todo en empresas chicas, en pymes, no se le puede pedir al responsable de la empresa que esté al tanto de todas estas normas, ¿sí? Por eso la idea es tratar de pasar esto un poquito digerido para que sirva como ayuda. Obviamente que si hay una duda finita hay que ir a leer las normas, pero bueno, la idea es que esto sirva como un aporte para facilitar esa búsqueda. Armamos un criterio de prioridades. Convencionalmente para los abogados, las prioridades son de lo que es, digamos, desde la Constitución Nacional, por ejemplo, que es lo que hay que cumplir, lo que está por encima de todas las leyes, después los tratados internacionales, leyes, y lo último en prioridad es la última resolución que sacó el organismo, no sé, modificando el límite de cianuro para vertido, porque tiene poca prioridad desde el punto de vista, digamos, legal normativo, en la estructura legal. Ahora, para el usuario es lo más importante esa última resolución con los límites de vuelco. Entonces tratamos de armar prioridades con ese esquema, ¿sí? Y le asignamos prioridades 1, 2 y 3 a lo que, bueno, consideramos que es muy relevante con la aplicación directa de establecimientos, ¿sí? Sobre límites de vuelco es la 1. Otras cuestiones con aplicación de establecimientos como rehabilitación industrial, servicios constructivos, seguros ambientales, residuos peligrosos, etc. es la 2. Y la 3 es aplicación directa, pero en casos específicos. Por ejemplo, una norma que solo aplica a lavanderías, ¿sí? Bueno, entonces armamos la base de datos con estos criterios, justamente con la idea de que el usuario pueda filtrar y buscar normas fácil. Y armamos un mapa georreferenciado que ustedes pueden entrar con el celular, se paran en un punto, ponen activar la ubicación actual y pueden filtrar cuáles son las normas que aplican en ese lugar, en esa ubicación, donde están parados ahora, o el punto que ustedes seleccionan en un mapa, ¿sí? Acá tienen la página web del proyecto. Esto es algo que recién lo abrimos al público en enero. Así que es bastante nuevo, todavía está en desarrollo. Nos queda bastante por trabajar y si alguno tiene alguna sugerencia, alguna observación, nos quiere decir, miren, faltó tal cosa, hay un error acá, revisen este punto, estaría bueno hacer tal cosa, desde ya que va a ser bienvenido, ¿sí? Por acá me quedó Gov con B corta, pero es Gov con B larga, igual creo que entran los dos. Si entran a la página del INA, Instituto Nacional del Agua, aparece como uno de los servicios destacados, es la base de datos. Y estamos trabajando también en tablas comparativas con los límites de vertido, eso que yo les mostraba antes con los valores de vertido. Bueno, todavía no está trabajado para abrirlo al público, pero estamos trabajando en armar tablas con eso. Un glosario que sea, digamos, que unifique de alguna forma y discuta los distintos términos usados por las normas. Procedimientos simplificados para el cálculo de tasas y multas. Y habilitamos un mail donde justamente estamos recibiendo consultas respecto a todas estas cuestiones de normativa desde línea. Bueno, les voy a contar un poco ahora qué fue lo que encontramos, ¿sí? Perdón, los ruidos de la calle no los puedo evitar. Estoy grabando desde casa y es como se puede en estos días. Bueno, entonces vamos a ver algunos casos específicos, les voy a mostrar para que tengamos una idea. Por ejemplo, un caso de una empresa ubicada en Luján, otra en La Matanza, ¿sí? Y otra en Pompeya. ¿Sí? Vamos a hablar particularmente de los de Luján y La Matanza, que son los de provincia de Buenos Aires, que quizás más interesa al área de jurisdicción del colegio, ¿no? Bueno, el primero está fuera del radio sorbido de Aiza y fuera de la cuenca Matanza Riachuelo, y el segundo está justamente en territorio de provincia de Buenos Aires, donde aplican las normas de ADA y OPDS, pero también en radio sorbido de Aiza y cuenca Matanza Riachuelo. Bueno, el caso A va a tener 2 organismos de control, ADA y OPDS. El caso B va a tener 4. ADA, OPDS, ACUMAR y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que justamente cubre el área servida de AISA. Los organismos que pueden tomar facultados para tomar muestras en descargas líquidas, el primer caso es uno, el ADA, Autoridad del Agua, y en el segundo son 4, ADA, ACUMAR, Ministerio de Ambiente, Nación y AISA. ¿Sí? AISA, si bien no es un organismo de control, porque no puede sancionar, no tiene poder de policía, puede tomar muestras y si encuentra algo fuera de norma que puede afectar la red, cursa la denuncia a los organismos que correspondan, ¿no? Principalmente al MAIS. Número de normas, prioridades 1, 2 y 3. En el caso A, 85 normas. En el caso B, 135 normas. ¿Sí? Número de organismos ante los cuales las empresas tienen que presentar información, armarse el nombre de usuario, etc. Bueno, en un caso 2, ADA y OPDS, y en otro caso 4,
ADA, OPDS, ACUMAR y Ministerio de Ambiente, ¿sí? Y esto implica declaración jurada, en algunos casos de memorias descriptivas, detalle de procesos, balances de masa, entrada y salida de materiales, distintos tipos de información técnica, pero información técnica al final, ¿no? Entonces muchas veces son informaciones parecidas que las empresas tienen que presentar un poquito modificadas en función de los requerimientos de cada uno de los organismos. Y cuerpos normativos que regulan límites de vuelco tenemos en el primer caso el de Luján 1 y el de La Matanza 4. ¿Sí? Si bien Ministerio de Ambiente y AISA coinciden, hay una pequeñita diferencia, muy de detalle. Bueno, esto nos trae preocupaciones y dolores de cabeza. Ahí empezamos a entender un poco por qué esto de la dificultad que veíamos en las industrias y la gente de los establecimientos, ¿no? Realmente no es tan sencillo ni tan trivial. Y pasa que muchas veces las personas de un organismo ven y miran muy fuerte la complejidad y todo el sistema de las normas de ese organismo, pero quizás no están al tanto de lo que pasa en los otros organismos. Si bien se han hecho algunos intentos, algunos funcionaron bien, otros más o menos, de trabajo conjunto entre distintos organismos de control, es algo que aún hay que trabajar bastante, sobre todo en el área metropolitana de Buenos Aires y en otros poquitos lugares del país. Acá vemos la cantidad de normas, por ejemplo, sobre fluentes líquidos, ¿sí? Bueno, no sé si llegan a leer, posiblemente no, pero estos son los distintos organismos de control. Ministerio de Ambiente, ACUMAR, APRED, Buenos Aires, OPDS, ADA, y estos ya son otras provincias. Santa Fe, San Juan, Mendoza, Córdoba, Chaco. Bueno, entonces vemos que en algunos casos, por ejemplo, de fluentes líquidos, tenemos en algunos casos más de 20 normas por organismo. ¿Sí? Capaz que una norma solamente modifiques el límite de cianuro de tanto a tanto. ¿Sí? Bueno, pero es una norma, hay que buscarla, leerla y estar al corriente de eso. En cuanto a residuos peligrosos, son un poquito menos, pero también son unas cuantas. Emisiones gaseosas, acá no nos metimos tan en detalle y son menos normas. En líneas generales, hay algunas que nos relevamos, en algunas provincias. Y bueno, después sobre rubros y actividades específicas, acá también vemos, en líneas generales, son también menos que en los casos anteriores. A esto le llamamos áreas temáticas, a estas categorías, más algunas otras que no están graficadas. Y contenido específico son esos campos que yo les comentaba antes que íbamos cargando en la base de datos, donde poníamos datos, por ejemplo, no sé, referíamos a los artículos de la norma donde hablaba de qué trámites tiene que hacer la empresa ante un organismo. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, requisitos administrativos, fíjense que es el que más normas tiene, en general en la mayoría de las provincias. Si en el área metropolitana también, por lejos. Requisitos constructivos e instalaciones, y también son unos cuantos, que sería este grupito de acá. Límites de vuelco son estos de acá, ¿sí? Niveles guía, que son los de calidad de agua, que eso quizás no aplican directamente a la empresa, pero un juez le puede determinar la aplicación directa, son menos todavía, y tasas y multas también unos cuantos, ¿sí? Bueno, en líneas generales, lo que encontramos, como ya comenté, es una interesante superposición de cuerpos normativos, autoridades de control, jurisdicciones, etcétera, sobre todo en el área metropolitana de Buenos Aires. Encontramos que hay muchas normas referidas a requisitos administrativos, constructivos, tema de cálculo de multas, etcétera, que son estos grupos que vemos acá, donde hay bastantes más normas que quizás en otros aspectos más técnicos, más duros, si lo queremos ver. Que muchas veces entre las distintas normas, entre provincias, entre jurisdicciones de una misma zona, hay diferencia en los criterios de control, en los límites, en la terminología, cómo se refiere a un parámetro u otro. Que en algunos casos, esto no pasaba tanto en Buenos Aires, pero sí en otras provincias del país, que no todas las normas estaban fáciles en internet. Entonces era muy difícil encontrar normas que quizás había que pedirlas y nos mandaban un escaneado del organismo de control, pero en esas, para alguien que está en Buenos Aires y tiene que gestionar un proyecto en otra provincia del país, no es tan fácil, tan trivial conseguir esas cosas. La idea, justamente, de hecho, estamos cargando un montón de normas que hemos escaneado y estamos subiendo a esa base de datos. Eso no lo dije, pero la base de datos también, en cada ficha de norma, tiene un link a la norma en PDF, o sea, la norma original como fue dictada, y a bajarse la ficha en PDF. Y en algunos casos también a la ficha cargada de la página del organismo. Por ejemplo, no sé, la ADA tiene su página y tiene sus normas en la página del ADA. Ahora, el día de mañana cambió un punto, una coma, la organización interna de la web del ADA y no funciona el link. Por eso es que también los bajamos a PDF y los subimos en PDF con las normas, ¿sí?
directamente. Y después que muchas normas han sido modificadas, vetadas parcialmente o ya no cumplen su función, entonces se hacen un cuerpo normativo con mucho número de normas, y a veces muchas es modifiques el artículo 38 de la anterior, ¿sí? Pero bueno, eso es una norma más y hay que buscarla, saberla, conocerla, no es fácil. Y por último, esto que les decía, la inexistencia de requisitos mínimos a nivel nacional. Entonces la idea es que esta herramienta, ¿sí?, sirva primero para facilitar el acceso de los usuarios a los requerimientos normativos, favorecer el cumplimiento de las normas, promover la articulación entre cuerpos normativos teniendo a criterios técnicos unificados y a nomenclatura unificada, y de esta forma también optimizar los recursos gubernamentales de control, porque si una misma empresa quizás recibe 2 o 3 inspecciones, hay 2 o 3 inspectores que perdieron un rato y 2 o 3 laboratorios que están analizando muestras para controlar a esa empresa y quizás no están controlando a otras, por ejemplo. Es un uso no tan eficiente de los recursos estatales. Entonces, bueno, son muchas cuestiones a coordinar, que en muchos casos obedecen a cuestiones históricas de cómo se fueron creando, modificando los organismos, cómo se fueron dictando las normas. Es un tema bastante más complejo del que uno creería. Pero bueno, un poco la idea de esta charla era comentarles un poco esta experiencia, lo que encontramos, lo que fuimos viendo, invitarlos también a participar en la herramienta, a usarla y a hacernos llegar todas sus sugerencias o comentarios, que la estamos justamente tratando de mejorar día a día, y sobre todo dar un pantallazo de cómo es la complejidad normativa y por qué. Porque a veces a los técnicos, y me pasaba a mí, no nos resulta tan fácil entender por qué es tan complicado esto. Bueno, quizás algunos de los aspectos que traté de comentar hoy, la idea es que nos expliquen un poco, que nos ayuden a entender eso del porqué de la complejidad, que eso también nos ayuda al momento de tener que quizás afrontar una inspección o un cumplimiento de una norma. Bueno, creemos firmemente, creo que hablo por toda la gente del equipo, que una normativa más clara y accesible es el primer paso para propiciar su mayor cumplimiento. O sea, lo primero es que la gente que tiene que cumplir las normas las entienda y las pueda conocer, ¿sí? Lo que yo les decía, 135 normas, por ejemplo, para una pyme con el dueño y 3 empleados, es realmente una complejidad quizás muy grande para poder abordar. Y bueno, aunque puedan recurrir a los servicios de un profesional como podemos ser cualquiera de nosotros, como profesionales de seguridad y higiene o los profesionales que se dedican específicamente al medio ambiente, aún así es una complejidad normativa muy, muy grande, ¿sí? Porque cada uno de nosotros quizás se dedica a otros temas. Ustedes como profesionales o especialistas o técnicos en seguridad y higiene seguramente deben abordar un montón de cuestiones en su cotidianidad de asesoramiento de una empresa, y la parte de medio ambiente es una más, ¿sí? Entonces requiere un conocimiento bastante amplio y estar muy actualizado. Por eso un poco la idea era comentarles un poco dónde estamos hoy, hacia dónde creemos que estamos yendo y cuál es nuestra idea. Bueno, como les decía, los invitamos a usar la herramienta y hacernos llegar sus comentarios. Bueno, ahí vamos terminando y creo que me parecía importante dejar un espacio para preguntas. Sé que el Instagram automáticamente a la hora de estar conectados nos desconecta. Cualquier cosa después les dejo mi mail, o a través de Lorenzo, o por acá lo ponemos. Y está también el mail del proyecto, que pueden encontrar en la página de INAH. Si buscan Instituto Nacional del Agua en Google y ahí aparece. Bueno, quería agradecer en primer lugar al colegio por permitirnos esta presentación, convocarnos, a todos ustedes que están en línea, aunque no los estoy viendo porque estoy mirando el celular que está apuntando a mi pantalla, pero sé que están ahí, creo, si no se durmieron. Bueno, a todo el equipo de trabajo del proyecto, del INAH, acá están todos nombrados, bueno, especialmente Marisol y Nicolás, que me ayudaron bastante con esta presentación, que vienen aportando un montón. Marisol junto conmigo co-coordina el grupo. Bueno, después está toda la gente del equipo, María Ángeles Davico, Janina, Carlos Gómez, bueno, no los leo todos, pero saben que están ahí. Y a otro grupo de un montón de colaboradores, la gente de informática, que nos programa la base de datos, que nos ha ayudado a migrar todo esto a un formato web, y otros varios colaboradores que han participado de distintas maneras. Bueno, con esto creo que la idea es
abrir un poco un espacio para consultas. Bueno, hay comentarios. Ahí Damiano también, uno de los colaboradores que está en línea del equipo. ¿Se necesita usuario para el ingreso a la plataforma? Sí, se necesita usuario. Cuando ustedes se loguean les pide simplemente nombre, apellido, mail y a qué, digamos, institución o empresa pertenecen, y simplemente con eso la primera habilitación les permite acceder, creo, a unas 4 o 5 normas, y después chequeamos, principalmente que se ocupa de eso es Nicolás, que está en línea, digamos, que no nos hayan puesto Clark Kent o algo así, y les damos ya el acceso para la base. O sea que sí se necesita usuario y tarda más o menos 2 días, un día hábil en habilitar el acceso completo. Acá nos pregunta si tuvimos en cuenta las empresas que se dedican a fabricar e instalar plantas de tratamiento de efluentes. Sí, bueno, en verdad nosotros trabajamos mucho con, digamos, justamente parte de los servicios que damos desde el sector de tecnología de tratamiento en el INA. Es interactuar con estas empresas para sacar los parámetros de diseño, para ver posibilidades de mejora y demás en las plantas de tratamiento. Ahora, no las contemplamos específicamente la normativa porque están involucradas continuamente en el tema. O sea, son ellos quienes tienen que diseñar una planta y recurren a la norma. De hecho, ya recibimos muchas consultas, interacciones de gente de empresas del rubro, muchas de ellas que las conocemos. No sé si te referías a algo más en particular respecto a los que instalan plantas de tratamiento. Bueno, no sé si estamos ahí. ¿Hay más consultas? No hay ninguna consulta. Bueno, entonces o se entendió todo o no se entendió nada, pero acá estamos. Bueno, cualquier duda, a ver, estoy viendo el WhatsApp, no, me dicen que aparece al final lo de guardar, listo. Eh, Cualquier cosa estamos. Así que bueno, aprovecho, saludo a todos los que participaron. eh, y, y bueno, cualquier cosa estamos a disposición, y de nuevo, gracias a la gente del colegio por invitarnos. Acá pregunta Mariana Krum si deberían estar habilitadas las empresas que eh, las empresas que instalan plantas de tratamiento. No, en verdad la habilitación no hay no hay un registro de plantas, de empresas que fabriquen plantas de tratamiento. Hoy en día cualquier empresa, digamos, puede construirlas y ponerlas en operación. Gracias Nico que puso la página del proyecto que había bien preguntado, pero no hay un registro de plantas de tratamiento. Lo que sí hay es un profesional con matrícula que en algunos casos, depende cuál sea el organismo de control, tiene que firmar, por ejemplo, la documentación técnica, los planos, las memorias de cálculo, etcétera, pero eso depende de cada organismo de control. Y en muchos casos, o sea, donde las normas mencionan estas cuestiones, está en la base de datos. Dice, bueno, no sé, plantas nuevas tienen que ser aprobadas mediante tal documentación. De hecho, hay un ítem en la base de datos que se llama contenidos, ahora se me borró el nombre, pero algo así como contenidos técnicos específicos, y justamente ahí dice, bueno, si hay que presentar, no sé, planos, memorias de cálculo, balances de masa, todas esas cuestiones. Está dentro de contenidos específicos. A ver, me meto en la base y ya les digo el nombre específico. Contenido específico se llama documentación técnica y estudios adicionales, el campo. Que cuando hace falta, cuando una norma dice que hay que presentar eso, bueno, ahí van las plantas de tratamiento, por ejemplo, nuevas. ¿Sí? Bueno, estamos. Bueno, si les parece, vamos cerrando. Bueno, gracias a todos los comentarios. Y bueno, cualquier cosa estamos a disposición. Ahí Nicolás puso la web de la página. Igual, si entran a la página de línea, googlean Instituto Nacional del Agua, van a ver que aparece en servicios destacados.
el título del proyecto, ¿sí? La página es ina.gov.ar. Y bueno, estamos. Cierro, ya no tengo más que decir. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Saludos.